científico mexicano pasó casi 3 años en una cárcel de Estados Unidos. Fue acusado de espiar a un agente estadounidense por orden del gobierno ruso, a cambio de agilizar los trámites migratorios de su esposa e hijas. Pero resulta que tenía otra esposa en México. Esta es su historia. Héctor Alejandro Cabrera Fuentes es un científico mexicano de 38 años, originario de la comunidad de El Espinal, en Oaxaca. En 2003 comenzó sus estudios universitarios en microbiología en la Universidad Estatal de Kazán, en Rusia, por medio de una beca. En esa misma universidad cursó una maestría en biología molecular entre 2007 y 2009. Y después, en 2014, obtuvo el grado de doctor en biología por la Universidad de Gießen, en Alemania. Este científico colaboró en por lo menos 11 publicaciones científicas y recibió 15 reconocimientos. Además, inició la Fundación Por Oaxaca Más Investigadores, que está enfocada en ayudar a adultos jóvenes por medio de becas y colaboraciones de investigación en esa entidad. Todo esto, por supuesto, pasó antes de que fuera acusado de espiar a Estados Unidos por órdenes de Rusia. Entonces, ¿cómo pasó este científico de estudiar en universidades en otros países y querer ayudar a su comunidad a espiar a funcionarios del gobierno de Estados Unidos por órdenes del gobierno de Vladimir Putin? Para Héctor Cabrera todo empezó, o más bien todo terminó, el 17 de febrero de 2020. Ese día iba a abordar un vuelo en el aeropuerto de Miami con destino a la Ciudad de México y fue detenido por agentes del FBI. Estos agentes lo acusaron de estar espiando a ese país para el gobierno ruso y al principio, por supuesto, el científico mexicano lo negó. Pero 2 años después, en 2022, Cabrera admitió haber seguido a un agente estadounidense para fotografiar su placa y poderle reportar a un funcionario del gobierno ruso qué era lo que hacía esa persona. De acuerdo con los documentos públicos del gobierno de Estados Unidos, Héctor no tenía solo una, sino 2 esposas. Una era su esposa mexicana, con la que fue detenido en el aeropuerto de Miami, y otra era una esposa rusa con la que vivía en Alemania. Con ella, por cierto, tenía 2 hijas. Como les conté al principio del video, todo empezó cuando su esposa rusa y sus 2 hijas no pudieron salir de ese país y entonces un funcionario le propuso que le hiciera un favor espiando a ese agente estadounidense y entonces él lo ayudaría con los trámites migratorios de su familia. Y eso fue precisamente lo que hizo. Este documento que están viendo en pantalla es lo que hay disponible y lo que ha publicado el gobierno de Estados Unidos sobre este caso. De acuerdo con el documento, Héctor Alejandro Cabrera recibió información de parte del funcionario ruso sobre un edificio residencial en Miami. De acuerdo con este funcionario, en ese edificio vivía un agente estadounidense que previamente había otorgado información confidencial del gobierno ruso al gobierno de Estados Unidos. Entonces, la misión de Cabrera fue entrar a ese lugar y fotografiar la placa del automóvil de ese agente estadounidense. Eso lo hicieron aprovechando que otro vehículo estaba entrando al lugar, pero entonces un guardia se les acercó porque se le hizo bastante raro que estuvieran haciendo eso. Una vez que el guardia del edificio les empezó a preguntar qué estaban haciendo ahí, la esposa de Cabrera se alejó de ese lugar y empezó a fotografiar la placa del vehículo, algo que previamente el científico le había dicho que por favor hiciera. Al final, el guardia del lugar los dejó ir y parecía que todo había terminado ahí, pero oh sorpresa, 2 días después, cuando intentaron abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México y parecía que todo estaba muy bien, agentes del FBI los detuvieron. Cuando los detuvieron, bueno, les dijeron cuáles eran las acusaciones en su contra y empezaron a revisar los teléfonos celulares de ambos. En estos teléfonos celulares, específicamente en el de la esposa de Héctor Alejandro Cabrera, encontraron en la carpeta de fotografías eliminadas recientemente la fotografía de la placa del automóvil de este agente estadounidense. Además, pudieron comprobar que esa imagen había sido enviado del celular de la esposa de Cabrera al celular de Cabrera y este, a su vez, se lo había enviado al agente ruso. En este punto ya no había cómo negar las acusaciones. La buena noticia aquí para Cabrera y para su esposa fue que ella pudo regresar a México y no le fue imputado ningún cargo, pero Cabrera sí fue condenado a 4 años de prisión. Actualmente estamos en 2023 y está siendo liberado antes de tiempo por buena conducta.
conducta. Pero en este momento todavía no puede regresar a México porque todavía tiene que completar algunos trámites migratorios, pero de cualquier manera ya ha cumplido con su sentencia. Además, de acuerdo con este documento de Estados Unidos, Cabrera se hubiera podido librar de estos cargos si hubiera enterado al gobierno de Estados Unidos de lo que le estaba obligando a hacer, de acuerdo con lo que dice Cabrera, el funcionario ruso, pero como no lo hizo, pues tuvo que pagar con cárcel. Así que este científico mexicano acusado de espionaje pronto quedará libre. Pero aquí no termina la historia, y es que hay algunos indicios que parecen decirnos que había una relación entre este científico y el presidente López Obrador, o por lo menos con su gobierno. De acuerdo con una investigación publicada en octubre de 2022 por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, este científico habría sostenido reuniones con el presidente López Obrador en las que el mandatario le habría pedido su ayuda, es decir, la ayuda del científico, para atraer inversión de Singapur para construir el tren transístmico. De acuerdo con este reportaje, el expresidente municipal de El Espinal, de donde es originario el científico, confesó haber estado en algunas de esas reuniones entre el presidente y el científico en Palacio Nacional. Este funcionario incluso dijo que se pidió la intervención del ex canciller Marcelo Ebrard, ahora aspirante a la presidencia del país, para que liberaran al científico mexicano, es decir, para pedirle al gobierno estadounidense que lo dejara en libertad. Pero como vemos, esto no sucedió hasta recientemente, cuando ya cumplió con la mayoría de su condena. Y con esto llegamos al final del video. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para saber quién es este científico mexicano acusado de espionaje para el gobierno ruso en Estados Unidos y un poco más sobre su historia. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjenos un emoji de espía para saber que lo vieron todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.